decir algo, y es que tratamos de hacer las diapositivas con el texto completo, porque en YouTube hay personas que nos ven y hay personas que les gusta tener el material escrito, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de copiar el texto para que se tenga la idea, para que se recuerde la idea de renovando el alma. Sin embargo, también cabe decir que quienes quieran tener el libro, porque está ya el libro de renovando el alma, y lo pueden tener, un libro de más o menos 500 y algo de páginas. Para los que lo quieran encargar, lo pueden encargar. Amén. Bien, vamos a esta noche a hablar de los desequilibrios en la dimensión de la otorgabilidad. Esa dimensión tiene un arquetipo que es Abraham, y ya vamos a ver por qué. Cada dimensión de nuestra estructura, tanto el espíritu como las dimensiones del alma y aún la corporeidad, cada uno tiene un arquetipo bíblico, ¿no? Aquí en esta gráfica recordamos, esto es para recordar, la dimensión superior de color amarillo está representando al espíritu, y la dimensión inferior, aquí de color ocre como naranja, representa al cuerpo. Todas las dimensiones que hay entre el espíritu y el cuerpo, todas estas dimensiones, son 9, son las que representan el alma. En la parte de arriba están 3 dimensiones de color rojo. Esta es la faceta intelectual. Las de color azul celeste son las dimensiones de la faceta emocional, y las del color púrpura abajo representan la dimensión volitiva o la voluntad. Ahora, a partir de hoy, vamos a empezar con la faceta emocional. Todas estas dimensiones de color azul celeste. Hoy vamos a hablar de la que está en la derecha, la otorgabilidad. Si ustedes pueden darse cuenta, la línea de correspondencia, la línea vertical, estas 3 dimensiones, la sabiduría, la otorgabilidad y la voluntad emocional, se corresponden porque están en la misma línea de la parte derecha de nuestra gráfica. Por lo tanto, vamos a poder decir que la otorgabilidad es tanto como la sabiduría, hace la función de la sabiduría en la parte intelectual. La otorgabilidad lo hace en la parte emocional. Con esto en mente, iniciemos. La otorgabilidad está conectada con la sabiduría porque hacen parte de la línea derecha de correspondencia. Es más, podríamos decir que la otorgabilidad es la sabiduría dentro del ámbito emocional. El arquetipo es Abraham. ¿Por qué? Porque se dice que el primer patriarca hebreo era un hombre muy misericordioso. Vamos a verlo por la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, verso 8 y verso 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Luego Abraham rescata a Lot del secuestro de los reyes bajo Kedorlaomer. Kedorlaomer era un rey que estaba sobre otros reyes, y ellos atacaron la ciudad de Sodoma y llevaron cautivo, preso a Lot, y Abraham lo rescató. Y al derrotar a esos reyes, Abraham se encuentra con Melquisedec, y reconociendo la superioridad en él, Abraham le entrega los diezmos de todo lo que había ganado de la batalla. Génesis 14, del 14 al 20. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El nivel emocional comienza con esta dimensión. En el idioma hebreo se le llama Chesed, que significa misericordia. En otras palabras, la otorgabilidad, el nombre bíblico es misericordia. Todos tenemos esa dimensión de la misericordia. Tenemos tanto para dar que puede sobrepasar nuestra estructura. Por lo tanto, debemos saber en primer lugar que existe la otorgabilidad en el lado de la abundancia de la luz divina que se restringe. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vayamos a dar, veamos cómo es que estamos dando y a quién estamos dando, porque no solo es la energía del dar, sino también la energía del recibir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos dentro del ámbito cristiano y hablamos en nuestra jerga, ¿no?, evangélica, usamos la palabra sembrar, ¿sí? Que cuando alguien da a una persona, a otro creyente, debe darse el tiempo para meditar si usted está sembrando en una buena tierra o no, ¿cierto? Si esa tierra ha sido preparada, abonada, si esa tierra es útil para la fructificación, ¿cierto? Entonces el dar se restringe de acuerdo a la luz divina que llegue a nosotros. Una cosa es sembrar, otra cosa es dar por misericordia. Dar por misericordia es ayudar a quien sea, a quien lo necesite, sin esperar nada a cambio. Amén. Esa es la diferencia entre sembrar y dar por misericordia. Entonces, si la afectividad, ya vamos a ver qué es la afectividad, otra dimensión emocional, afecta a la otorgabilidad, que es la dimensión que estamos estudiando hoy, aparecen iniquidades de debilidad como narcisismo, maledicencias, codicia y culpabilidad, ocasionando una apertura inconsciente en la dimensión emocional. Y vamos a mirar la gráfica. La esfera inferior es la afectividad. Esa afectividad es el corazón emocional, es la dimensión central. Pero si esta dimensión de la afectividad pretende energéticamente a la dimensión del otorgamiento que está representada en la esfera superior, por el contraconsciente se ocasiona una afectación. Por lo tanto, cuando el otorgamiento es afectado por esta energía, el otorgamiento recibe un exceso, si se permite, de energía que no le corresponde a esta dimensión. Es una energía que corresponde a la dimensión de la afectividad, pero la dimensión de la afectividad pretende. La pregunta es: ¿por qué las dimensiones se pretenden unas con otras por el contraconsciente? Por el pecado que hay en nosotros, o la naturaleza pecaminosa. Desde que Adán pecó en el Edén, el alma se desalineó. Y cuando el alma se desalineó, sufrió un estrago de tipo energético. Ahora el alma no trabaja por la conciencia. En nuestra primera gráfica que vimos ahí, para recordar, vimos una línea que zigzaguea, una línea blanca que zigzaguea, y esa es la ruta de la conciencia. Pero cuando una dimensión pretende a otra
no por la ruta de la conciencia. A eso es lo que nosotros le hemos llamado contraconsciente. Y esto, cuando ocurre, se ocasionan en la dimensión afectada, se ocasionan iniquidades o desequilibrios de debilidad. O sea, debilita a esta dimensión. Esa energía debilita a la dimensión y la abre, entonces la mantiene abierta y débil. Recordando eso, entonces veamos esos tipos de desequilibrios. El narcisismo es el amor que se dirige un sujeto a sí mismo y toma su nombre del mito griego de Narciso, que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y se ahogó al intentar besarla. Se ha sugerido que el trastorno narcisista de la personalidad puede estar relacionado con mecanismos de defensa de la persona frente a la vergüenza. La persona no quiere sentirse nunca avergonzada, entonces puede ser. Se ha sugerido psicológicamente que el narcisismo es un mecanismo de defensa frente a la vergüenza. Y se han presentado dos subtipos de narcisismo. El primero es el inadvertido y el segundo es el hipervigilante. ¿Qué es el narcisista inadvertido? La persona que presenta un ego grande, poderoso y grandioso, aunque la persona no se advierta. Por eso se llama inadvertido. No se advierta a sí mismo que está siendo grande, poderoso, grandioso, en espera de ser admirado, envidiado y apreciado. Se esconde en un estado general de vergüenza del cual el sujeto quiere defenderse. Hay un tipo de vergüenza, la persona se esconde detrás del narcisismo porque es como su mecanismo de defensa. Pero eso es lo que le ocurre al tipo de narcisista inadvertido. El segundo es el hipervigilante. El sujeto, en lugar de defenderse contra el sentimiento de devaluación, está obsesionado con él, neutralizando esta sensación, viendo a los demás como abusadores injustos. Otra iniquidad, otro desequilibrio, la maledicencia o las maledicencias. La maledicencia puede definirse como calumnia, difamación o engaño. Y esto puede lograrse desparramando falsos informes, como Proverbios 12:17, 14:5 y 25, ahora los leemos. O dando a conocer alguna verdad en forma maliciosa, es decir, chismeando. Levítico 19:16, vamos a leer los versículos. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Y ahí mismo en Proverbios 14, verso 5 y verso 25. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Entonces, maledicencia no tiene mucho que ver con la grosería. A veces pensamos que maledicencias es la grosería, el lenguaje soez. No. La maledicencia es decir mal, es dar falso testimonio, es mentir, es engañar. ¿Sí me voy a entender? Bien. La Biblia va a utilizar otra palabra para las groserías. Dice truhanerías. Leamos Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esa última frase, yo Jehová, ¿sabe qué es lo que pretende dar a entender? Dice, no estoy bromeando. Entonces no andes chismeando, dice el Señor, ¿no? Y no andes chismeando. Y no estoy bromeando con eso, ¿no? No pongas en peligro o no atentarás contra la vida de tu prójimo. Otro desequilibrio, la codicia. La codicia es un deseo insaciable de ganancia material o valor social, como estatus o poder. La codicia ha sido identificada como indeseable a lo largo de la historia humana, conocida porque crea un conflicto de comportamiento entre las metas personales y sociales.
El ejemplo bíblico, Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Éxodo capítulo 20 y verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La vez pasada habíamos puesto el ejemplo de este mandamiento de la codicia, que originalmente el ser humano no fue creado para codiciar. Por ejemplo, Adán no codiciaba nada, porque Adán lo tenía todo ahí en el Edén, en el huerto lo tenía todo. No le codiciaba nada a nadie más, porque así fue que Dios creó al ser humano. Pero después de pecar, entonces esa naturaleza con que fue creado Adán se deformó. El alma se desalineó y ahora el ser humano por naturaleza quiere y codicia. Quiere codiciar y codicia. Por naturaleza, desde que somos niños, le codiciamos el juguete a otro niño, qué sé yo, ¿no? Los colores en el colegio, nos gustan más los colores del otro niño que el que yo tengo, y le codicio y trato de ver cómo hago para tener. En fin, la codicia puede también generarse en los niños para ellos ser superiores a otros niños. Son los que quieren mandar en el juego. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad?, en la niñez, porque desde la niñez ya se refleja la codicia. ¿Y por qué se refleja la codicia desde la niñez? Porque eso viene por una naturaleza caída del ser humano. Por lo tanto, Dios, cuando en sus mandamientos dice no codiciarás, es porque cuando yo no codicio, estoy arreglando esa característica que se dañó desde el Edén. Amén. Y que yo nací con eso, nací con ese defecto. Entonces, al cumplir el mandamiento de Dios, al no codiciar, estoy tratando, estoy ayudando, cooperándole a Dios para que esa característica que Dios creó originalmente en el ser humano se arregle en mí. Por eso los mandamientos. De seguro el Señor no le iba a ordenar a Adán que no codiciara, porque él no fue creado para no codiciar. De hecho, él no codiciaba y no conoció la codicia sino hasta cuando pecó. Y así nacemos todos con esa tara congénita. Leamos 1 Timoteo 6 del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces no dice que la raíz de todos los males es el dinero, no. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, si hay amor al dinero, eso trae codicia. Dice ahí el cual codiciando algunos, porque codiciaron ese amor al dinero, se extraviaron, y dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está hablando de algunos de los hermanos en Cristo, porque si dice que se extraviaron de la fe era porque estaban en la fe. Entonces, tremendo, ¿verdad? Que el amor al dinero nos puede, a cualquiera de nosotros, extraviar de la fe, y eso no va a traer unas consecuencias positivas. Todo lo contrario, ahí dice, fueron traspasados de muchos dolores. Y 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, un corazón habituado a la codicia se les llama ahí ¿qué? ¿Hijos de qué? De maldición. Tremendo, ¿verdad?
tiene que ver con la maldición. Esto no es cualquier cosa, esto es importante, hermanos queridos. Otra iniquidad, la culpabilidad. Una cosa es la culpa por haber cometido pecado contra Dios, que incurre en compromiso con las consecuencias de este, bien personal o colectivamente. O sea, la culpa por haber pecado contra Dios es, vamos a decir, normal y está bien. Pero otra cosa es la culpabilidad, que es el sentimiento de haber incurrido en una culpa, de haber ofendido a Dios, de haber actuado contra el deber. Ese pesar deja desazón y perturbación en la mente y en la sensibilidad moral de la persona sana. El degenerado, en cambio, el degenerado moralmente no siente remordimiento. Lo más a lo que llega es el temor a ser descubierto y sancionado. A ver, quiero explicar un poquito esto. Cuando una persona es degenerada, no siente culpabilidad, siente temor de que lo descubran. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero una persona sana moralmente puede incurrir en el error de culpabilizarse. Sí, está bien, está bien. Pecamos, tenemos el sentimiento de culpa, pero no hay que quedarnos con el sentimiento de culpa. Tenemos que venir delante de Dios de veras, confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no de algunas maldades, de toda maldad. Si confiamos en eso, entonces ya no tenemos por qué cargar más con la culpa. Si tú en algún momento has creído confesar tu pecado, pero sigues cargando con la culpabilidad, eso ya es un desequilibrio, es una iniquidad. Miremos bien, vea. Hemos sido declarados inocentes gracias a Jesucristo. Vea lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Eso es, hemos sido justificados. Pero no nuestra justicia, sino la de Dios. Dios puede aliviar nuestra conciencia culpable. Vea lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Las cosas, Él las sabe. Entonces nuestro corazón nos reprende. Pero si ya vine al Señor, ya rogué su perdón, ya confesé mi pecado, ¿por qué estoy sintiendo culpabilidad? ¿Por qué mi corazón me sigue reprendiendo? No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado, pero cuando no se ha confesado el pecado. Por eso la obra del Espíritu Santo en el creyente es que cuando el creyente peca, el Espíritu redarguye. ¿Y para qué redarguye? Para que vengamos rápido al Señor y pidamos perdón y confesemos nuestro pecado. El problema es que una vez yo pido perdón y confieso mi pecado, siga mi corazón reprendiéndome. Entonces, ¿qué dice el texto? Si mi corazón me reprende, mayor que mi corazón es ¿quién? Dios, que sabe ¿qué? Todas las cosas. O sea, no podemos dudar del perdón de Dios. No podemos dudar del perdón de Dios. En la ciudad de Tame, Arauca, una hermana en Cristo terminó tomando una fatal decisión de quitarse la vida por un sentimiento de culpabilidad que la atormentaba día tras día. Ella creía haber cometido el pecado imperdonable. Ella creyó haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque una vez llegó alguien a la congregación de ella y profetizó. Y ella se atrevió a decir que esas profecías que estaba dando ese hermano no era de Dios, que ese no era el Espíritu Santo.
Y alguien le dijo a ella: tenga cuidado, porque usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y en ese momento la culpabilidad la invadió. Aunque ella vino y pidió perdón y le dijo: Señor, yo no lo hice adrede, no lo hice a propósito, perdóname por mi ignorancia. A pesar de eso, ella siguió siendo atormentada. Y su problema lo llevó siempre en silencio. No dijo nada, no pidió ayuda. Hasta el momento, después de años de cargar con esa culpabilidad, no pidió dirección, no averiguó si ella sí había cometido ese pecado o no, o cómo es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como ella no lo tenía claro, ella seguía convencida. Y las voces del enemigo venían a ella y le decía: tú no eres salva, tú perdiste tu salvación, ¿para qué sigue viviendo? ¿Para qué sigue viviendo? Entonces ella no soportó más. Y como no había dicho nada y nadie sabía nada de su problema, escribió una carta explicando todo su tormento, y la encontraron ahorcada en su casa. Fatal decisión. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es negar la obra del Espíritu Santo a través de otro hermano. Porque a lo último nosotros no sabemos si ese otro hermano, sí, ahí está el Espíritu Santo o no. Yo no lo sé. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que yo soy templo del Espíritu Santo, después vaya yo a decir que eso que habitaba en mí no era santo, sino inmundo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo que había cometido la hermana no era blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que un sentimiento de culpabilidad. El enemigo aprovechó eso hasta llevarla a la muerte. Mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios, que sabe todas las cosas. ¿Cuál es el tratamiento para estas iniquidades? ¿Cuál es el tratamiento? Se debe aplicar la otorgabilidad tanto a los demás como a uno mismo. Recuerde, otorgabilidad igual misericordia. Debemos ser misericordiosos tanto con los demás como con uno mismo. Esta es la energía básica de la otorgabilidad. Uno está diseñado para hacer el bien, porque el máximo bien que tiene es su propia existencia física. Es la posibilidad de materializar las energías espirituales y almáticas. Hermano, usted puede hacer el bien mientras está en este cuerpo. Una vez que nosotros nos muramos y que ya no tengamos cuerpo para hacer el bien en este mundo, ya perdimos la posibilidad de hacerlo. O sea, estar vivos, eso es una gran misericordia de Dios para nosotros, y es una máxima posibilidad de nosotros hacer el bien. La Biblia dice que en cuanto nos sea posible, hermano, hagamos el bien a todos, lo merezcan o no, a todos, hagamos el bien a todos. Pero dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mientras yo tengo este cuerpo y físicamente puedo materializar las cosas espirituales y las cosas almáticas, las puedo materializar y hacer un bien, ¿verdad? De repente yo no puedo dar una misericordia material, es decir, ayudar con un dinero, con un mercado, pero de pronto sí con una oración. Y esa oración se puede materializar en la persona. La persona puede estar enferma y nosotros podemos orar por esa persona y la persona se puede sanar. ¿Qué estamos haciendo? Materializando algo que está en el reino de los cielos y lo podemos estar materializando para bien de otra persona. Pero sin el cuerpo, ¿cómo pudiéramos hacer eso? Ya no tendríamos legalidad en lo físico, ¿verdad? Y mire, expliquemos. La existencia material es la oportunidad de revelar las energías más altas que Dios sopló y alentó dentro de los niveles de densidad más bajos de la materialidad. Usted y yo somos el extremo de la limitación en este universo. Por eso, después de que Dios creó al ser humano, no volvió a crear más nada. ¿Por qué?
porque ya no hay más para dónde limitarse. El ser humano es la criatura que vive y se mueve en el extremo de la limitación en este universo. Y hasta ese punto era que Dios quería experimentar la finitud. Por eso se hizo hombre. Por eso caminó en esta tierra como hombre. El que nunca supo lo que es estar cansado, ahí se enteró lo que es tener cansancio. Que nunca le daba hambre porque Dios... Pero aquí supo lo que era tener hambre. Nunca le dio sed, no sufría de sed. Pero aquí con ese cuerpo humano sabía lo que era tener sed, cansancio, sueño. Supo lo que era emocionalmente sentirse despreciado por los demás, abandonado, traicionado, etcétera, etcétera. Usted ya sabe. Dios se hizo hombre porque quería experimentar ese extremo de la limitación. Nosotros estamos creados en ese nivel, pero desde ese máximo nivel de limitación, hermano, podemos desencadenar una poderosa energía del bien. Por eso fue que Dios entregó al hombre señorío sobre toda esta creación terrenal. La primera otorgabilidad o misericordia que hemos recibido es la gracia de la existencia. Ojo, la primera misericordia o la primera otorgabilidad que hemos recibido es la gracia de la existencia. Y la más extraordinaria otorgabilidad o misericordia que hemos recibido es la gracia de la redención. Nosotros somos criaturas de Dios, pero también somos redimidos del Señor. Imagínate, no somos cualquier cosa. Por favor, no somos cualquier cosa. Hemos sido llamados a esta existencia por la misericordia de Dios. Y este nivel de misericordia no puede ser imitado de ningún modo en el campo de la finitud, siendo una misericordia de grado superior. ¿Cómo hay personas que reniegan de la vida? Hermano, esta vida, vivimos aquí. Hemos nacido en el país que hemos nacido, de los padres que hemos nacido, en la época en donde hemos nacido, por la misericordia de Dios. No sé si tú alguna vez te has hecho la pregunta. Yo me he hecho la pregunta muchas veces, porque yo me he imaginado, ¿qué tal si la misericordia de Dios para conmigo, con mi existencia, no hubiera sido para esta época, sino por ejemplo para la época del Señor Jesús? ¿Hubiese yo sido un seguidor del Señor? ¿O hubiese sido uno de sus contradictores? Quizás hubiese sido uno de esos religiosos que lo hubiesen condenado. ¿O qué tal la misericordia de Dios hubiera dado que yo hubiese nacido de una tribu indígena precolombina, en donde nadie aquí había venido a decir que hay un único Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Hubiese yo, adorado al sol, a la luna, a la tierra, a la madre tierra. Hubiese adorado a otros dioses. Pero la gracia, la misericordia del Señor hizo que mi existencia estuviese en este presente. Me dio la otra gracia de ser redimido, de poderle conocer, de poder ir a su palabra, de investigarla, de leerla, de convencerme por mí mismo y convencer a mi propia razón de la fe en Cristo Jesús. Si yo hubiese nacido en España en la época del oscurantismo, hubiese sido quién sabe quién. ¿Cómo se dice ahí? Bueno, están los nobles y están los... ¿Cómo? Los siervos tienen los bastardos son hijos de... ¿Los qué? Los vasallos son, los vasallos son feudos, ¿no? Del rey, pero tienen tierras. No eso tiene un nombre, hermano. Bueno, de ¿lacayos? No, hay otra palabra. A ver, se las quedo debiendo. La mayor parte de la sociedad era pobre en esa época. Solo unos cuantos eran poseedores de tierra y de títulos de nobleza.
¿Ya? No. Plebeyos. Esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Sí, pero yo no la escuchaba, hermano. Hablé con voz de trompeta, hermana Rosalba. Bueno, sí, no la escuché, perdón. Plebeyos, sí señor, plebeyos. Esa era la palabra que estaba buscando. ¿Ve? ¿Qué tal? Hubiese sido yo un plebeyo, lo seguro. Hubiese nacido de cuna noble o de sangre azul, como llaman, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué otras prácticas hubiese tenido yo? Pero al darme cuenta de la existencia que tengo en este tiempo, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios todos los días. En esta dimensión existe el perdón. No puedo vivir con la carga de la culpabilidad de la conciencia. La conciencia también debe ser liberada de sus propias autoexigencias. Si me culpo de todo, entonces se produce una caída brutal de mi autoestima. Pero si me absuelvo de todo, no soy responsable de nada de lo que hago, lo cual también estaría mal, ¿no? El narcisismo, las maledicencias, la codicia y la culpabilidad son desequilibrios que se dan en esta dimensión por falta de dar. Pero cuando se da, se otorga de lo que ya se ha recibido. Entonces se ocasiona la renovación emocional en esta dimensión. La clave está en el dar. Mire, la verdadera otorgabilidad me perdona, pero no anula mi responsabilidad. Yo fui perdonado, pero soy responsable. ¿Listo? Sigo siendo responsable de mis actos, de mis decisiones. No anula la responsabilidad. Tengo miles de oportunidades, aunque miles de oportunidades de mi existencia las haya perdido. Siempre existe la posibilidad de recuperarlas. Esta dimensión es la energía del arrepentimiento, del retorno a la esencia bondadosa. Ahí es donde tenemos la capacidad de volvernos al Señor, de arrepentirnos. Algunos tienen serios problemas que no se arrepienten, pero ahí todos tenemos esa posibilidad. El arrepentimiento es una gracia divina que todos llevamos dentro y de la que tenemos potencialidad en ella. La culpa no debe existir como carga, sino como elemento de responsabilidad. Ya veremos la dimensión del autocontrol que restringe la otorgabilidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, ¿cómo se hace? Estamos diciendo que para resolver las iniquidades en esa dimensión necesitamos dar, otorgar, tener misericordia, arrepentirnos incluso muchas veces. Pero ¿cómo se hace? Usted puede estar seguro de que habrá de venirle un progreso espiritual interno cuando haya también en su vida un verdadero progreso en conocer la experiencia de la cruz. No de conocer intelectualmente lo que pasó. Nosotros intelectualmente ya lo tenemos claro, que fue lo que pasó allá en la cruz del Calvario, sino experimentar eso, traer ese conocimiento, traerlo a la experiencia. En otras palabras, el apóstol San Pablo que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa experiencia de poder saber y de poder decir que estoy con Cristo crucificado, eso es una experiencia, eso no es algo literal, porque Cristo fue crucificado hace más de 2000 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo retroceder en el tiempo, ir allá y clavarme en la cruz junto con Cristo? No. Pablo utiliza esta metáfora para hablar de la experiencia. Cuando logramos tener esa experiencia, hermano, vamos a tener un progreso espiritual. El arrepentimiento es también traer a la cruz
todo lo egoísta de sí, todo amor propio, toda blasfemia, el darse a usted mismo en rendición al Señor y la experiencia de la cruz van de la mano. Entonces, ¿cómo habrá de tratar usted el sufrimiento? O, para decirlo de otra manera, ¿cómo responde a la obra de la cruz que el Señor realiza en su vida? Eso es una pregunta que cada uno debe responder. Tan pronto como algo viene a su vida en la forma de sufrimiento, en ese mismo instante surgirá una resistencia natural en algún lugar dentro de usted. Cuando ese momento viene, inmediatamente sométase a Dios. Acepte el asunto. En ese momento entréguese a Él como sacrificio. El error que cometemos nosotros es que cuando se nos presenta una circunstancia que trae sufrimiento, que trae dolor, como no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, entonces lo esquivamos. Vamos a usar una frase que usamos nosotros aquí en Colombia: le sacamos el cuerpo. Le sacamos el cuerpo al sufrimiento, le sacamos el cuerpo al dolor. No lo integramos. No nos ponemos a pensar, bueno, ¿esto por qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Cuál será el aprendizaje que hay detrás de esto? Bueno, me está sucediendo, me tocó vivirlo, listo. Vamos a vivirlo y vamos a trascenderlo. Cuando nosotros lo integramos, eso trasciende rápido. Cuando no lo integramos, ese sufrimiento, ese dolor, tarda. ¿Y por qué tarda? Porque yo le vivo sacando el cuerpo, vivo haciéndole distancia a eso. No, integrémoslo. Yo he contado aquí ya varias veces el testimonio. Cuando a mi hijo mayor enfermó de cáncer y fuimos a la ciudad de Bogotá, al Instituto Nacional de Cancerología, nosotros llevábamos una expectativa, porque la junta médica que lo había visto en la ciudad de Cúcuta nos había dicho que el foco de cáncer que fue en su hueso, en uno de sus fémures, en el fémur, creo que fue el fémur derecho de su pierna derecha, ahí apareció, en su hueso apareció cáncer. Eso se llama un osteosarcoma, que solo aparece, es una modalidad de cáncer que solo aparece a muchachos entre los 13 y 17 años. Y cuando él aparece con ese problema, la junta médica allá en Cúcuta dijeron: nosotros no le podemos ayudar como deberíamos, entonces lo vamos a remitir para Bogotá. Allá, ¿qué le van a hacer? Nos dijeron los médicos: le van a quitar el pedazo de hueso en donde está el cáncer. Buscarán en el banco de huesos. Hasta ese momento yo no sabía que existía el banco de huesos. Y van a buscar en el banco de huesos un hueso que sea compatible. Se lo injertarán con, ya saben, platinos y tornillos y todas esas cosas. Y nos dijeron: la recuperación será lenta, dolorosa, pero va a servir. Él está joven, va a servir. Y nos fuimos con esa expectativa. Pero tan pronto como llegamos a Bogotá, le hicieron exámenes de toda clase de medicina nuclear, desde los pies a la cabeza, todo un día haciéndole análisis. Y por la tarde viene la oncóloga que tenía el caso de mi hijo con un documento en la mano y me dijo: papito, voy a explicar la situación de su hijo. El osteosarcoma que él tiene es un cáncer muy agresivo. Ya hizo metástasis en los pulmones. Así que necesitamos tratarle esa metástasis en los pulmones por si le queremos salvar la vida. Necesitamos someterlo a quimioterapia. Pero no vamos a tener ningún avance mientras el foco del cáncer que está en su pierna siga ahí. Necesitamos eliminar el foco de cáncer de su cuerpo y comenzar a tratar sus pulmones. Entonces necesitamos desarticularlo, quitar la pierna desde la cadera. Traigo este documento para que me lo firme, me autorice, porque él era menor de edad. Me lo autorice, firme ahí, papito. Tranquilo, que ya hay una psicóloga hablando con su hijo allá en el cuarto.
Yo le había dicho al Señor, antes de viajar para Bogotá, le había dicho: Señor, todo lo que me digan los médicos, eso haré. Yo confío en ti, pero todo lo que me digan los médicos, yo eso voy a hacer. Así que me acordé de eso, tomé ese documento, firmé. La especialista dio la vuelta, se fue, y yo en esa sala de espera, estaba solo en una de esas sillas de la sala de espera. Yo me dejé caer, ¡pum! Y le dije al Señor: Señor, estoy dudando. Que no es fácil, porque no queremos eso. Porque uno se pregunta: ¿por qué? No. Aprendí que uno no debe preguntarse por qué. Uno debe preguntarse: ¿y por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no mi hijo? Uno piensa que eso es para los demás, y que para mí no, que para mi familia no. Hermanos, entre más uno esquive el sufrimiento, entre más uno le tome distancia al dolor, más se demorará el proceso. Pero cuando uno lo integra, ese proceso me sirvió a mí para aprender eso. Cuando usted y yo integramos, cuando uno acepta y uno dice: bueno, nos tocó vivir esto, vamos a hacerlo, vamos a superarlo, vamos a salir adelante, vamos a confiar en Dios, el proceso no será tan duro y pasará más rápido. El tema de mi hijo, a la final fueron 2 años de proceso, hasta que al final el Señor decidió llevarlo. Haciendo esto, eventualmente usted experimentará un maravilloso descubrimiento, que es este: cuando la cruz llegue a su vida, la misma no será ni remotamente tan molesta como usted se temía al principio. Recíbala como de parte de Dios, sin importar lo que sea. De este modo, la carga será mucho más ligera. ¿Por qué la cruz es mucho más ligera cuando se acepta de este modo? Porque usted habrá deseado la cruz y se habrá acostumbrado a recibir todo de la mano del Señor. Aun cuando usted se abandone totalmente al Señor y se resigne completamente al sufrimiento, eso no habrá de impedir que sienta el peso de esa cruz. Si usted no ha sentido la cruz, entonces no ha sufrido. Sentir el dolor del sufrimiento es una de las principales partes del sufrimiento. El dolor es un inescapable aspecto de la cruz. Sin él no ha habido cruz en absoluto. Recuerden las palabras del Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día y sígame. Y esa cruz pesa, pero el Señor dice: mi carga es ligera, mi yugo es liviano. Porque Él ya pasó por ahí. Porque no solo Él ya pasó por ahí, sino Él venció. Y quiere que nosotros aprendamos a ser vencedores. Aprendamos a ser misericordiosos. Aprendamos a dar, a otorgar gracia, así como se nos ha otorgado gracia a nosotros. De gracia recibiste, de gracia dad de gracia. Pero debemos aprender a hacerlo bien. Y por eso el sufrimiento, por eso el dolor, por eso la cruz. Eso tiene una razón de ser. No porque tengamos un Dios caprichoso, no porque tengamos un Dios antojadizo. Él es Dios y nosotros simples criaturas que se goza al vernos sufrir. Eso sería un Dios inclemente, no un Dios misericordioso. El Dios misericordioso quiere que aprendamos a ser igual que Él. A Él le costó la cruz. Estábamos hablando en estos días en una clase del costo de la cruz para Cristo, porque fue el que padeció, el que murió, el que sintió el rigor de todo lo que es la pasión y muerte. Pero también hablábamos del costo del Padre.
lo que le costó al padre ver a su hijo en esa condición, lo que le costó al padre ver que su hijo cargaba con todo el pecado, y Dios, si algo no tolera, es el pecado. Eso debió costarle mucho al padre, demasiado. Hay un costo, Él sabe ese costo, pero quiere que nosotros aprendamos. Él no nos dejará ser aplastados por el peso de una cruz inclemente, no. Él con misericordia nos ayudará a sostener esa carga. El sufrimiento se encuentra entretejido en la naturaleza misma de la cruz. El dolor está en el mismísimo centro de conocer el sufrimiento. Recuerde usted que su Señor escogió padecer la más extrema violencia que la cruz podía ofrecer. A veces usted puede llevar la cruz en debilidad, otras veces puede llevar la cruz en fortaleza, pero sea que la lleve en debilidad o en fortaleza, llévela. Tanto la debilidad como la fortaleza deben ser lo mismo para nosotros, siendo así que llevamos la cruz en la voluntad de Dios. De hecho, todos los desequilibrios del alma deben morir en la cruz. La misericordia de Dios siempre nos otorga una nueva oportunidad de comenzar, y este retorno siempre nos llevará a reforzar la autoestima. Salmos capítulo 89 verso 1, y también vamos a leer los versos 21 al 35. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Los versos 21 al 35. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Todo este pasaje es un pasaje mesiánico, ¿no? Válgase la oportunidad de referirlo. Está hablando del Mesías. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Entonces, si su descendencia se alejare de mi pacto, de mis mandamientos, yo castigaré, pero no me olvidaré del pacto, dice el Señor. A veces la cruz viene porque es necesario, a veces viene porque es una reprensión del Señor. Si debemos imitar los atributos divinos, decimos que así como Dios es misericordioso, así debemos serlo nosotros. Por supuesto que existe mi autocrítica y mi enjuiciamiento de conciencia, pero esto no me debe llevar a una culpa infinita que me haga insoportable mi existencia. La misericordia no borra la transgresión, pero la repara, porque siendo el ser humano finito, no puede cargar con la idea absoluta de la perfección. Lo finito y desalineado, siendo incompleto, transgrede por su naturaleza estructural. La misericordia divina me libera de mi sufrimiento interior
y libera a los demás de su sufrimiento. Comprender mi finitud desalineada desde el conocimiento es el elemento clave para comprender el objetivo central de la misericordia. Debemos comprender que somos seres finitos. No podemos cargar con todo el peso de la perfección. No. Tenemos que caminar en pos de la perfección. La perfección vendrá. ¿Cuándo vendrá? En la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando seamos transformados. Antes no. Pero mientras tanto tenemos que caminar en pos de la perfección, ¿ve? Siendo todavía criaturas limitadas. Me otorgaron el máximo de otorgabilidad posible, y es darme la vida. Pero a partir de allí, ¿cómo devolver a los otros el nivel de misericordia que nos han otorgado? El dar sin una retribución es la marca de la misericordia. Pero dar jamás olvidándose de uno mismo. Si uno da más allá de sus posibilidades, podemos transgredir, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. En un servicio X de una iglesia X llegó un predicador y predicó sobre el dar. Y cuando terminó la predicación, hizo la administración y dijo que diéramos una ofrenda silenciosa y una ofrenda, ¿cómo es? Una ofrenda dolorosa. En otras palabras, lo que le duela a usted dar, que esa era la voluntad de Dios. Un hermano de la congregación, su única herramienta de trabajo en ese momento era un Renaultcito que tenía, un carrito, un Renaultcito que tenía. Con eso él trabajaba. Pero él creyó a esa palabra y pasó al frente y echó las llaves del carro, los papeles del carro, los ofrendó. Eso es dar más allá de las posibilidades. Es dar más allá sin pensar en uno mismo. ¿Sí me voy a entender? Sí, está bien dar, claro, pero sin exceder mis propias limitaciones, porque si no estamos cometiendo transgresión. Después de eso, el hermano quedó sin cómo suplir el sustento para su casa. Pensó que la palabra que le habían dado venía de Dios, pero ya nadie le iba a regresar el automóvil. Se quedó sin con qué trabajar. La situación llegó a ser tan difícil que le tocó irse de la ciudad y emplearse en otra cosa. ¿Ves? Entonces uno tiene que tener sabiduría al dar. No dar por dar. El dar es la reparación de esos desequilibrios de la dimensión de la otorgabilidad o de la misericordia. Esperen para la próxima entrega desequilibrios en la dimensión del autocontrol, que esa ya es la otra dimensión de la faceta emocional. Esta es la primera, la que vimos hoy. La próxima semana veremos la segunda, y esta también es dimensión de la faceta emocional. Las iniquidades que nosotros podamos llegar a tener en las dimensiones emocionales son más fáciles de resolver que las intelectuales. Amén. Son más fáciles de resolver que las intelectuales. Por lo tanto, si lo que vimos hoy en estos desequilibrios, el día de hoy, llegase a coincidir con algunos aspectos que suceden en nuestra vida, puede ser el narcisismo, pueden ser las maledicencias, puede ser la culpabilidad, etcétera. Entonces aquí en esta entrega ya sabemos qué podemos hacer: resolver esas iniquidades con la misericordia, con el arrepentimiento, con el dar. Pero tengamos cuidado con el dar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Bendecimos su santo nombre.